sector de la transportación interprovincial tiene, por supuesto, varios inconvenientes, entre ellos el aspecto económico, las deudas que tienen la mayoría de estos buses, compañías, cooperativas, en gran porcentaje fueron renovadas y las deudas que mantienen con instituciones públicas y privadas a nivel financiero les afecta. Para eso, en esta mañana hacemos contacto con Abel Gómez, presidente de la FENACOTIP, Federación Nacional de Cooperativas de Transporte Interprovincial de Pasajeros. Vamos a platicar cuáles son estos inconvenientes que están teniendo y cuáles son las propuestas que le estarían planteando al COE Nacional para la reactivación. Abel, muy buenos días. Gracias por recibir esta llamada telefónica. De Saracay TV, a todos los ecuatorianos un abrazo y un saludo cordial. Cuéntenos, por demás, los ciudadanos conocemos, pero siempre es interesante para entrar en contexto por lo que están atravesando. Nosotros como ciudadanos alejados de su realidad, obviamente entendemos que al no poder laborar, no pueden generar ingresos económicos y eso dificulta sus deudas, su vida, sus compromisos de patronos también, con quienes laboran, conductores, con quienes son controladores. Cuéntenos, profundícenos un poco más sobre lo que está pasando en el sector de la transportación interprovincial de pasajeros. Bueno, primero, muchas gracias por la entrevista. Creo que esta es uno de los medios más propicios para poder hacer conocer la problemática que está atravesando un sector público de pasajeros intra e interprovincial. Primero quiero dividir el tema. Esto tiene que tener una connotación del antes, el durante y el después. El antes, la transportación viene atravesando una crisis como la viene atravesando el país. Recordemos muy bien que tenemos en el país una situación de problemas financieros y problemas políticos que no han permitido que el Ecuador se desarrolle de la mejor forma. Tuvimos lamentablemente problemas en el precio del petróleo. Hoy por hoy la transportación, como es un ente activo y trabaja en línea transversal en la economía del país, en toda economía, lógicamente sufre ese desgaste que los sectores sufren. La gente viaja menos, se hace menos turismo cuando no hay circulación. Ya eso deriva de una crisis. Además, al margen de esa situación, tenemos un sector que tiene una deuda, el Estado con nuestro sector, de 80 millones de dólares, casi 80 millones de dólares, que no se le ha pagado por falta de aplicación de tarifa del 2012 al 2015. Cuéntenos un poco, don Abel, si es interesante que la ciudadanía conozca esa deuda, porque a veces cuando se lo habla, ustedes lo conocen bien, saben cuál es la deuda, pero la ciudadanía necesita saber, cuando se habla de esos 80 millones de dólares, ¿es de qué que les debe el Estado? Ya, en el 2012 salió la resolución de tarifa del 25%, porque desde 2003 no se revisaba el cuadro tarifario. En aquella época el gobierno de turno dijo, no queremos que apliquen esa resolución, queremos más bien darle una compensación a ustedes. ¿Por qué lo hizo el gobierno? Por el ciudadano, por lo que tenga que decirse. Ese análisis queda para quienes tienen que responder como Estado. Pero se le dio una compensación, se le prometió, se firmó una compensación adenda con los gerentes de todas las operadoras de entregar un valor de $800 a cada socio en el transporte que yo represento. Eso se vino pagando y esto era hasta cuando esa resolución que salió en el 2012 se aplicara. Esa resolución se vino a aplicar en el 2015, en mayo. Entonces, todo ese tiempo tenía que recibir el transportista esa compensación. Lamentablemente lo hicieron por 2 años. De allí se deriva que lamentablemente de mayo de 2014 en adelante estemos impagos y hoy por hoy sufriendo las consecuencias de un dinero que nos pertenece. Eso como aclaración al tema, por eso esa deuda. Adicionalmente... Don Abel, es importante sobre este tema también decir, el gobierno anterior fue el que se comprometió. El actual gobierno reconoce esa deuda, esos valores, esos compromisos adquiridos con el sector de la transportación interprovincial de pasajeros. A ver, aquí no se trata de hablar del gobierno. Aquí mi reclamo va directamente al Estado. El gobierno de turno recibe un país con compromisos adquiridos, que tenga que renegociar, que tenga que ver, que no comparta con el anterior o el actual. Ese no es nuestro problema. En representación del Estado está un gobierno de turno y ese gobierno de turno tiene que darnos una respuesta a nosotros. Por lo tanto, nosotros siempre hemos dicho, y en la actualidad han entendido, que no se ha podido pagar porque no hay dinero.
pues lógicamente hoy por hoy estamos sufriendo las consecuencias de aquello. Creo que ese tema está extremadamente claro. El Estado, las deudas que contrae por firma del anterior gobierno que se haga, siempre tiene que reconocer. Es como la deuda externa. Hoy por hoy sabemos muy bien que el gobierno anterior dejó endeudado con China. Hoy por hoy tiene que ir a una renegociación el actual gobierno, hablar de las condiciones de acuerdo a cómo se desenvuelve y bueno, resolver los temas. Así mismo con nosotros. Pero no me quiero estancar solamente en ese tema porque hay material para hablar y el tiempo es corto en televisión. El tema de la media tarifa, la política social del Estado hacia los grupos vulnerables, la han hecho todo un tiempo a través de nosotros. Es decir, hoy por hoy, ese 50% que nosotros damos a los grupos vulnerables nos afecta por 25% a la operación diaria. Y eso tiene que el Estado ser el que diga cómo le voy a devolver. Nunca nos han devuelto ningún dólar sobre ese tema. Eso para aclaración de la crisis que viene atravesando el país. Adicionalmente a esta situación, nosotros hemos dicho claro que la tarifa no se nos ha regulado desde el 2010 prácticamente, porque en el 2012 se reguló, ojo, se aplicó en el 2015, pero con información del 2010. Hoy estamos en 2020, las cosas han subido, se han disparado y hasta el momento tenemos una revisión tarifaria. Con eso es lo que pasaba antes, es decir, previo a entrar esas circunstancias. Ya la situación complicada que venían atravesando, el tema económico, el 50%, la no revisión de tarifas, era un problema con el que entran a esta crisis. Hablemos durante. Exacto. Ese es el tema que veníamos arrastrando. En octubre se quiere revisar los temas del quitarle los subsidios al combustible. Eso lo hicieron desde el 2008 como política económica del gobierno actual. En el 2019, nosotros en octubre fuimos los primeros que pusimos el dedo en la llaga. Mucha gente habló de que hemos convocado un paro nacional porque se creó el 883, el decreto, para quitarle el subsidio a los combustibles. Nosotros nunca convocamos a paro nacional, pero sí dijimos que ese decreto debería ser derogado porque la operación en el transporte se cayó. Si a mí usted me cambia los valores de un insumo frente a una tarifa regulada, automáticamente me destroza la operación. Entonces, frente a eso, lamentablemente tuvimos que hacer la protesta. Hoy por hoy estamos sindicados por ese tema. Hoy día estamos sindicados por haber dicho. El pueblo, lógicamente, relevó la situación del reclamo porque se había perjudicado en su presupuesto anual. Entonces, agravado con eso, nos encontramos con la actualidad, con la pandemia. Este es un tema que ya no es de gobierno. Este es un tema de todo el mundo, que se derivó de no sé qué, después analizaremos. Pero hoy por hoy teníamos que todos los ecuatorianos unirnos a hacer una campaña para que no se propague. Y nosotros fuimos los primeros que dijimos, vamos a apoyar la campaña Quédate en tu casa. 45 días. Pero lamentablemente a este gran sector que aglutina más de 60,000 familias directamente, no se le ha dado ningún plan de contingencia. Y lo primero que nosotros hemos pedido en esta pandemia, en la actualidad, es que se dé una moratoria por lo menos hasta diciembre. ¿Qué es lo más justo y lo más rápido? Dar una moratoria en todo su crédito, en todo su crédito al transportista, porque nosotros dependemos únicamente del día a día de la actividad del transporte. Adicionalmente a eso, los créditos que ustedes manejan, ¿están en el tema público o privado? ¿Dónde tienen la mayor cantidad de créditos accedidos? Porque es distinto cuando el gobierno tenga que decidir sobre la banca pública, es decir, Banecuador, CFN, hasta Banco del Pacífico, pero otra cosa es cuando hablamos de la banca privada. ¿Ustedes tienen el análisis en qué porcentaje de socios están endeudados con la banca pública y qué porcentaje con la banca privada? Primero, conozca el tema nuestro. 80% de la transportación está endeudada. El 80%, estamos casi llegando al 90%, estamos endeudados en diferentes partes de las instituciones financieras, sean estas públicas, privadas, casas comerciales, es decir, en tarjetas de crédito, en un sinnúmero de instituciones que financieramente son reguladas por el Estado. Quiero decirle a este tema, el Ejecutivo, como presidente de la República, que maneja la política económica y la política pública, tiene una institución que se llama la Junta Política de Regulación Económica de esa junta es una institución adscrita al gobierno. ¿Y a qué se dedica? A las regulaciones del tema económico junto con el Banco Central. Ahí se regulan tasas, ahí se aprueban los tipos de crédito, ahí se analiza la balanza económica del país. Es decir, donde la preside el ministro de Finanzas, delegado por el presidente, donde están todos los sectores económicos, producción, están en la parte económica, están todos los sectores que
que conforman política económica en el análisis. Y allí de nosotros pusimos un oficio haciendo conocer nuestra necesidad y haciendo nuestra petición, que el Ejecutivo tranquilamente podía tomar determinaciones directas para poder dar una moratoria, para dar créditos emergentes, para dar todo lo que en este momento se necesita. No ha habido contestación de parte del Estado hasta la actualidad. Hemos conversado con el ministro de Finanzas, con el ministro de Transporte, hemos hablado con el director ejecutivo de la Agencia Nacional, Juan Paso. Le hemos indicado nuestra problemática porque son ellos, como sector que nos regulan a nosotros, al transporte público, los que tienen que ir a vender o en su efecto a hablar de nuestros temas económicos, de lo que está pasando. Porque recuerden, en el sector que represento, la parte regulatoria es del Estado, pero la parte económica es nuestra. Nosotros somos los que ponemos el dinero y las economías de nuestros socios, de nuestras cooperativas, ya no aguanta más. Estamos en terapia intensiva. Por entonces, eso el 16 de abril pusimos una carta abierta al país, planteando es moratoria, al menos hasta fin de año, entendemos. Emergencia al transporte pasajero. Ok, entendemos entonces, el primer pedido que se hace al gobierno en las condiciones actuales, por lo que se viene arrastrando y por la situación que se atraviesa actualmente aún más, es la moratoria, es decir, el no pago de capital y posiblemente la revisión de intereses, y eso lo puede regular la Junta Monetaria durante todo este año. ¿Ese es uno de los planteamientos que están generando entonces? Ese es uno de los planteamientos que hemos dicho, que se tiene que dar la moratoria. La segunda es la innovación de los créditos. La innovación de todos los créditos en banca pública y privada. Lo puede hacer, no necesariamente tiene que pedir permiso a la banca privada. Que haya presión política es otra cosa, de los empresarios. Que haya presión, eso no es una situación que al presidente, después que tenga por esta emergencia, él puede tomar la decisión. Es decir, la segunda es la innovación de todos los créditos en toda la banca y de todos los tipos del transportista, el que tiene un RUC. Y el tercer pedido es hablar sobre un préstamo emergente para poder empezar la actividad, para poder entrar a operar nuevamente. ¿Por qué? Porque yo tengo que pagarle a mi tropa. La gente ya no tiene que comer, el chofer no tiene que comer, el oficial no tiene que comer. Son gente que trabaja para el socio. El socio le reclama a la cooperativa no tiene fondos. Entonces hemos dicho que den unos préstamos emergentes a intereses que sean bajos, porque vamos a emplearlo en iniciar una operación de movilidad que es garantía del propio Estado. No es para poner un negocio, es para reactivarnos. Esa reactivación es el después. Si no existen las condiciones para estar preparados en esta parte con unos préstamos emergentes, ¿de dónde sacamos para empezar la operación? Recordemos que ya hablan de reducir el 50% de los pasajeros que vamos a cargar, que van a reducir el 50% de las rutas que hacemos. Eso significa reducir el 50% del trabajo nuestro. Si nosotros estábamos afectados con la crisis que venía financiera del país, en un 30, 40 había bajado la población. Hoy por hoy con esta pandemia la gente va a ir paulatinamente adhiriendo, si eso no es rápido. La gente no va a viajar así nomás rápidamente a activarse. Va a ir poco a poco. Y resulta que las ciudades principales, Guayaquil. No sé el problema con la conexión, pero nos quedamos ahí en el resumen. Los tres planteamientos que tienen actualmente por parte del gobierno nacional es la moratoria en el pago hasta a finales de este año, es igualmente la innovación del crédito, es decir, la renovación totalmente de estos créditos y los préstamos emergentes. Ahora, estábamos entrando a hablar sobre cuáles son las condiciones bajo las cuales volverían a laborar el sector de la transportación interprovincial. Y usted ha citado las posibilidades, las alternativas que el gobierno está diciendo. El tema de propagación todavía está para quedarse. Todavía es un tema que no en 15 días se levanta el semáforo y ya nadie se contagia. Han dicho los expertos, especialmente los médicos, los epidemiólogos, que este virus tendrá posiblemente un rebrote 4 o 5 meses. Es decir, tenemos que aprender a convivir y eso quiere decir que no podemos aglutinar a las personas en sitios cerrados y la transportación interprovincial obviamente es un sitio cerrado. A estas alternativas ya tenemos las propuestas que solicitan para que el Ejecutivo pueda entrar a solventar la parte económica. Ahora, eso es específicamente la situación del sector de la transportación. La pregunta es, don Abel, ¿a qué están dispuestos a volver una vez que se reactive? Que no estamos hablando de mañana o la próxima semana, sino una vez que se reactive. ¿Cuál es el planteamiento que tiene el sector de la transportación interprovincial de pasajeros?
qué medidas sí pueden adoptar que busque el punto de equilibrio en que no les vaya a afectar económicamente, que puedan brindar el servicio a la ciudadanía y que tampoco se afecte en el tema del contagio. A ver, aquí hay un tema muy claro. Esta respuesta tiene que darla la Agencia Nacional a través de un protocolo de reactivación, que es el que estamos solicitando y el que tenemos que diseñar entre la transportación. No lo hay hasta el momento. Esperemos que hoy, mañana ya lo comencemos a diseñar, porque tenemos 30 días prácticamente, según lo programado, que está todavía paralizada nuestra actividad. Si hoy día nos dicen que están trabajando en el tema, nosotros no vamos a esperar a que hoy día vamos a entregar. Nosotros hoy día vamos a entregar un protocolo de reactivación económica donde indica todo lo económico y todo cómo lo podemos hacer. Hoy día lo vamos a entregar. Es necesario que lo conozcan ustedes porque la ciudadanía, que lamentablemente en esto no se ha venido trabajando. El sector nuestro está 100% paralizado y me preocupa que hoy por hoy ya digan en el tema del semáforo que el transporte intracantonal, que no existe esa parte en la ley, y interparroquial se activa. El intercantonal ya no existe, es intraprovincial. Y hablan de que lamentablemente el interprovincial sigue paralizado. En Santo Domingo, todas las cooperativas prácticamente son interprovinciales. Significa que esa operación no puede ser. Pero resulta que esas cooperativas hacen frecuencias intracantonales. O sea, intraprovincial, viajan de Santo Domingo a Quinindé, viajan dentro de la provincia. Entonces, como son operadoras interprovinciales, no van a poder salir. Esas cosas hay que determinarlas en un protocolo, en un instructivo. Lamentamos la conexión, se nos facilitó, se nos y es lo que nosotros dificultó. Hoy día vamos a entregar como protocolo borrador para el análisis respectivo. Esperemos que tengamos las contestaciones. Don Abel, queremos agradecerle esta mañana por haber recibido esa videoconferencia superando los problemas técnicos. Nos queda claro cuáles son los planteamientos y la postura. Y estaremos pendientes también como medio de comunicación. Nos interesará tener ese protocolo de reactivación del sector de la transportación interprovincial de pasajeros. Y como usted bien cita, nosotros tenemos varias cooperativas de transporte, compañías de transporte, que si bien es cierto tienen su base en Santo Domingo, por ejemplo, pero desarrollan un trabajo con las otras provincias. Entonces se ha vuelto interprovincial ya. Si usted quiere activar, pongamos un ejemplo, la cooperativa de transporte de Santo Domingo, si bien es cierto, hace las rutas a las parroquias rurales de Santo Domingo, pero si va para Vallehermoso se extiende hacia los bancos. Y entonces, ¿qué pasa? Ya no podrá pasar del límite provincial. Como bien señala, será interesante conocer cuál es la visión y la propuesta desde la Agencia Nacional de Tránsito, porque está comenzando una parte de la transportación, pero esa parte es la misma que no puede arrancar su actividad económica. Entonces, ahí existe contraposición, porque a veces desde la visión nacional en la que se dice la transportación intracantonal sí puede, no conocen las realidades individuales de cada territorio y se combina mucho lo intra con lo interprovincial. Sobre este tema seguiremos analizando porque sabemos que la transportación, sobre todo para comunicar las provincias cercanas, Santo Domingo es cabeza de región, de aquí se hace la actividad económica, viene mucha gente de todos los cantones cercanos y el tema de la transportación es vital para reactivar en un momento determinado que se tiene que hacer la actividad económica en Santo Domingo. Estaremos pendientes sobre este tema, ahora podemos lograr ese protocolo de reactivación que será presentado por FENACOTIP ese día en la Agencia Nacional de Tránsito.